bueno que estamos aquí. Esto me encanta. Esto es el amor de Dios manifestándose y su iglesia creciendo. El Señor nos ha dado una palabra para todos y quisiera que viéramos antes algo que le da contexto a lo que vamos a hablar en esta mañana. De los actos más sublimes es la acción del perdón hacia un acto injusto e inmerecido. Es ahí en donde el amor tiene el poder infinito de transformar lo que era malo en bueno, sin duda. Hay dolores inimaginables que escalan a lo inolvidable, pero el perdón no es una amnesia temporal. Es la capacidad de ver la flor en el cemento, es tener esperanza en el llanto desgarrador. A este mundo le hace falta mucho perdón. Esta comprensión nos permite subir a un lugar de paz y gozo en los terrores del mundo, en donde podemos transformar la historia y construir un horizonte mejor para todos aquellos que nos preceden. La retribución es un círculo vicioso, pero el perdón es la reconciliación con tu propia libertad. Solo en el perdón inmerecido encontramos la intangible pero salvadora e impactante gracia del amor eterno y del amor verdadero. Aprender a pedir perdón y aprender a concederlo es uno de los más grandes aprendizajes de la madurez y sin duda es el mayor rasgo de un espíritu grande y bondadoso. Es un acto que se rige por la grandeza de tu espíritu, no por la fortaleza de tu voluntad o la profundidad de tu inteligencia. No puedo negar que hay personas que convierten el pedir perdón en un deporte, en una carrera de equivocaciones. Lo vuelven su pasatiempo favorito. Se supone que debes, si quieres, aprender de los errores. Son los errores lo que te han llevado a pedir perdón. Pero si en la intención y en la acción de pedir perdón no va acompañada de un cambio verdadero y radical, es un juego de abusos donde las lágrimas y el arrepentimiento son un acto de hipocresía. Pedir perdón y cometer el mismo error una y otra vez no solo es una falta de respeto, sino un juego practicado por irresponsables que simplemente no quieren ni desean aprender y muchísimo menos quieren crecer. Oye, llorar no es cambiar, cambiar es cambiar. Quien no cambia es un necio que te ha tomado la medida. La necedad es una situación miserable en nuestra vida, no vemos el impacto de la misma, pero la necedad tiene la capacidad de hacernos perderlo todo. Cambia antes de que sea demasiado tarde, no esperes las consecuencias. Yo sé que nadie experimenta en cabeza ajena, pero escucha estas palabras y ahórrate el dolor venidero. No cures, mejor prevé. Deja de ser egoísta y comienza a pensar más en los demás que en tu propia satisfacción. Te aseguro que ahí encontrarás más placer y satisfacción que en servirte a ti mismo. Queridos, a ti que te han lastimado, yo sé que no quieres perdonar, pero no lo hagas por los demás, hazlo por ti, hazlo por obediencia, hazlo por Dios y ahí recibirás tu paga. Perdonar las veces que sea, ese es el mandato y te juro que ahí encontrarás paz. Lo que te lastimaron fue el ego. Sana tu ego, la peor consecuencia que el otro tendrá que vivir será haberte perdido y yo sé que aún no se ha arrepentido, pero lo hará. Ámate de la misma manera que otros te gustaría que te amaran. El reto no es dejarlos ir, sino dejar ir el pedazo tuyo que se quedó con ellos. El responsable del dolor tendrá que aceptar las consecuencias de sus errores y de tus acciones, porque perdonar no es convivir. De hecho, perdonar es dejarlos ir, y aunque existe la posibilidad de mejorar esa relación anterior y llevarla a un nuevo nivel de gracia, por supuesto, pero para eso se necesitará muchísima sabiduría y mucha humildad de ambas partes. Y aparte, necesitarán hacer un nuevo pacto en Dios. Pero es cierto que nuestras equivocaciones siempre van a tener un impacto en la vida de los involucrados y habrá que ser maduros y sabios para vivir y contrarrestar las consecuencias del acto. Queridos, y a ti que perdonas siempre, que vuelves a creer, no creas que eres un estúpido. Eres más fuerte de lo que te imaginas y gracias porque cada perdón que tú das hace mejor al mundo. Cada perdón que tú das es un perdón que un día tú vas a necesitar. Así que ya llevas muchos créditos acumulados, síguelos acumulando. Sigamos perdonando y arranquémosle a este mundo el rencor con el perdón. Pongámoslo de rodillas. El perdón es la llave a la libertad. Un hombre que estaba huyendo de gente que lo acosaba y cayó en un pozo profundo. Y al caer en este pozo profundo estaba desesperado porque estaba atrapado y comenzó a gritar para que lo auxiliaran. Gritaban: por favor, auxílienme, por favor, ayúdenme, necesito salir de aquí. Mucha gente pasó por allí y no lo ayudó. ¿Qué pasó? Un político lo vio y le dijo: ¿estás desesperado? Sí, yo tengo muchos contactos y hablaré con ellos para que te saquen de tu pozo. Se fue. Luego pasó un religioso
Y le dijo, ¿qué te pasa? Dice, ayúdame, voy a orar por ti. Y hasta oró por él, pero no lo sacó del pozo. Y esa es la condición de religiosidad que mucha gente tiene. Finalmente pasó un hombre, digamos así, normal, con defectos y virtudes, pero se movió a compasión y decidió arriesgar su propia vida y bajar hasta el pozo y sacarlo de ahí. Lo sacó, fue libre. Pero a pesar de que él ya no estaba en el pozo, él estaba viviendo con amargura, él estaba viviendo con resentimiento porque no veía la hora y el momento de poder vengarse de aquellos que lo habían tirado ahí y por supuesto de aquellos que no lo habían ayudado cuando necesitaba ayuda. Y eso lo remordía, eso lo hacía efervecer. Y su nuevo amigo, que fue el que lo sacó porque hicieron una linda amistad, le dijo, quiero hablarte algo. Y con mucha sabiduría, con mucho amor le dijo, yo te saqué del pozo y te liberé, pero tú espiritualmente sigues en el pozo. Tienes que entender que hasta que tú no perdones a esas personas, tú seguirás encerrado en esa cárcel que al único que le hace daño es a ti. Así que procura soltar ese resentimiento, procura soltar esas cosas que te hacen preso y serás verdaderamente libre. Y ese es el título del mensaje de esta mañana, verdaderamente libre. ¿Quiénes quieren ser verdaderamente libres esta mañana? La Biblia está llena de historias, de relatos de personas que vivieron situaciones. Y cuando tú agarras la Biblia desde el comienzo, a mí me encanta mucho y me inspira la vida de José, José el soñador. Esta historia comienza, lo que les voy a relatar, desde el capítulo 37, cuando José, hijo favorito de Jacob, fue por envidia, sus hermanos procuraron dañarlo y lo tiraron en una cisterna. Al principio lo que querían era matarlo, pero se apiadaron, lo tiraron en una cisterna, luego lo vendieron como esclavo y él se fue a vivir a Egipto. Y José vivió todo ese agravio, José vivió toda esa situación y no sé, porque esto no lo dice la Biblia, pero a lo mejor él estaba especulando qué haré el día que tenga esa gente enfrente. Porque así vivimos muchos, con heridas que pensamos que están sanadas, pero realmente están sanadas por fuera, pero sigue carcomiéndote por dentro. Por eso es que cuando tú no perdonas, tú tienes algo que se llama raíz de amargura. Y se llama raíz porque no se ve, porque está oculto en lo más profundo de tu corazón. Y alguna situación puede detonar, puede hacer que eso aflore. Y como les decía, José vivió, creció y dio buen testimonio de su relación con Dios hasta un día. Hasta un día que ustedes conocen la historia, solamente estoy resumiendo casi 10 capítulos de la Biblia, hasta que se dio una hambruna en el mundo y Egipto era quien podía proveer de comida para los que estaban necesitados. Y como Dios es Dios y tiene un plan perfecto, José se había convertido en el administrador, en el hombre más importante del mundo después del faraón. Porque entiéndase que Egipto en ese momento histórico era lo más grande que existía. Y él era, después del faraón, el jefe. Y allí tuvieron que ir sus hermanos sin saber que esta persona a la que le iban a pedir misericordia era precisamente el hermano que ellos dañaron, el hermano que ellos vendieron. Así que este es el contexto en el cual se desarrolla esta historia. Y yo quiero que veamos cómo termina la historia y los voy a llevar a la Biblia. Realmente yo estuve leyendo todo el capítulo 45, pero voy a dedicarme hoy solamente a leer del 1 al 15. Quiero ubicarlos en Génesis 45. Voy a leer los versos 4 y 5. Cuando me digan perdón, yo comienzo. Amén, así es. Dice así la poderosa e inerrante palabra del Señor. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no nos entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Voy a saltar hasta el 15. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Qué preciosa palabra. ¿Qué tal si me ayudan a orar? Amado Dios, tú eres el perdonador por excelencia.
Porque no hay nada más grande que el perdón que tú nos diste al morir tu hijo en la cruz. Yo te pido que esta palabra que tú me entregaste sea recibida por mis hermanos en sus corazones como tierra fértil que fructifica 100 por 1. De mi parte, Dios, yo no puedo hacer esto si tu Espíritu Santo no me auxilia para entregar este mensaje con la fidelidad que tú me lo diste a mí. Te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús, toda la gran familia dice. Como les dije, esta situación que pasó José se parece a muchas situaciones que a lo mejor usted me está escuchando y usted dice, si el pastor supiera, a mí también me han hecho cosas. Y si yo le contara, ese José se queda corto. Pero la Biblia es nuestro manual de conducta y nos referimos a él para entender que ya todo, como diría Chespirito, está fríamente calculado. Que Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestras penas y Él te está diciendo hoy que el perdón no es una opción, que el perdón es un mandato divino, porque en la palabra Dios lo establece como una forma de mantenerte sano y en paz. El hombre siempre ha anhelado la paz, todos deseamos vivir en paz. Hay gente que tiene mucho dinero y no vive en paz. Yo recuerdo, yo trabajaba hace muchos años en una empresa de la cual yo era gerente. Pero el dueño, un hombre hebreo, judío de nacimiento, él no podía dormir porque él estaba en su casa pensando que se le estaban metiendo los ladrones en su gran bodega en la zona libre de Colón. Entonces, qué triste es que tú tengas tantas propiedades y no tengas paz, no puedas dormir. Sin embargo, también hay gente que te ha hecho mal a ti y está tranquilo en su casa durmiendo. Y tú eres el que te estás revolviendo y que te estás comiendo el hígado pensando en lo mal que te sientes, en todo lo que te hicieron. Y esto es lo que queremos y lo que Dios quiere hacernos ver a la luz de la palabra características que hacen del perdón la llave para nuestra libertad espiritual. Porque como les dije, queremos ser libres, ¿verdad? Hemos venido a este lugar a lo mejor pensando escuchar una cosa, pero yo te aseguro que lo que tú vas a escuchar hoy te va a hacer libre. Leyendo la palabra, porque nos vamos a comer el texto, lo primero que vemos es que el perdón comienza cuando tú ves las cosas desde la perspectiva de Dios. Lo voy a repetir. El perdón inicia cuando tú logras ver las cosas desde la perspectiva que Dios las ve. Porque cuando tú la ves desde tu propia perspectiva, tú dices, hey, me dañaron, hey, me fregaron, me la hicieron. Y que Dios... Ay, venga, Señor, venga tu hijo, porque eso no se puede quedar así. Así lo ve cuando tú lo ves desde tu óptica. Pero cuando tú te pones desde la óptica de Dios, tú dices, Señor, permíteme ver lo que mis ojos y mi corazón no me dejan ver. Entonces tú dices, oh, el Señor tiene un plan y yo soy parte de ese plan. Entonces, en vez de estar quejándote y diciendo, ¿por qué a mí? Tú comienzas a preguntar, ¿y para qué Dios permitió esto? ¿Para qué? Ya no es por qué, sino para qué. Porque tú amas a Dios y la palabra nos enseña que cuando yo veo las cosas como Él las ve, yo pongo la mirada en las cosas que Él ve y la comienzo a entender, porque yo estoy consciente que Dios tiene un plan para mi vida. Y dice la palabra que Él está procurando un bienestar para mí. El versículo 5, yo sigo estando en Génesis 45, dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así que José entendió que Dios usó incluso el mal que le habían causado sus hermanos para producir una bendición a todo el mundo. Así que cuando ya tú ves las cosas desde la perspectiva de Dios, ya tú dejas la quejabanza, ya tú dejas, ay, yo, pobrecito yo, pobrecito yo. Y yo les repito, no es que no te hayan dañado, no es que tú no hayas sufrido, pero realmente tú decides dejar de quejarte. A mí me han dañado, yo les puedo dar testimonios de cosas que me han ocurrido, que le ha ocurrido a mi esposa, y que con razón, con justa razón, yo decía, Señor, llévatelo o te lo mando. Porque eso es lo que de verdad, genuinamente estaba en mi corazón. Pero cuando yo comienzo a entender, ¿sabes qué? Salte de ese hueco, salte de ese pozo. Comienza a ver a Dios. Tú, mira lo que dice la palabra en Romanos 8:28. Todos conocemos esa palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y esto es a los que conforme a sus propósitos
han sido llamados. Y mire que lo digo porque no creas que todo lo que te pasa tiene que ver con el propósito de Dios. Porque si tú no estás viviendo en la voluntad de Dios, no creas que todo lo que te ocurre es porque Dios, no. Te está pasando eso porque tú eres desobediente. Porque tú te has salido de la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios. Así que no creas que si tú robaste, ay, que la voluntad de Dios que yo estuviera preso. No, tú estás preso porque robaste. Y eso no era la voluntad de Dios. Pero qué bueno es saber que tenemos un Dios que endereza los caminos torcidos. Que lo que ha sido mal lo puede convertir en bendición. Y eso es lo que José está entendiendo. No importa que me hayan vendido, que haya sido esclavo, que haya estado preso, porque como diría Esther, para esta hora Dios me trajo al reino. Y eso es lo importante. Cambia tu actitud. Míralo desde el punto de vista de Dios. Dios, como un alfarero, Él no agarra la pieza dañada y la bota. Él la vuelve a humedecer y comienza a trabajarla y crea una preciosa pieza a partir de algo que estaba dañado. Si tú estás dañado, yo te digo hoy, Dios puede tomarte en sus manos y volverte a formar como el alfarero. Pero tú te tienes que poner en sus manos. Él te va a tomar, Él te va a moldear. Y cuando veas lo que te vas a convertir, dirás, gracias Señor, porque para esto fue que tú permitiste que yo pasara por todo esto. Adóralo, adóralo. No es fácil, pero adóralo. Dios va a usar ese perdón para restaurar. Porque yo quiero también hacer una diferencia. Si alguien pasa y me pisa, me pide disculpa. Porque a veces pensamos que disculpa, perdón es lo mismo. No. Disculpa es cuando tú cometes algo, a lo mejor involuntariamente o sin saber, o me tropezaste, me derramaste un café encima. Oh, pastor, disculpe. Yo sí, disculpe, no hay problema. La disculpa se ofrece y se puede aceptar sin mayor complicación. Pero el perdón tiene que ver con un daño causado profundamente que ha dejado heridas en ti y que esas heridas están sangrando. Ya esto es otra cosa. No es decir, discúlpame, no. Discúlpame, como te dije, al que cometió un error. Pero cuando nosotros pecamos contra Dios, no tenemos que pedir disculpa, pedimos perdón. Porque hemos ofendido a Dios. Y de la misma manera hay gente que nos ofende a nosotros. Y estamos en la cárcel del rencor. Estamos en la cárcel del resentimiento. Una cárcel donde estamos presos, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra resentimiento, ¿sabe lo que significa? Resentimiento, volver a sentir. Que cada vez que yo veo a esa persona que me hizo daño, yo me vuelvo a acordar de ese momento, que a lo mejor fue hace 4 o 5 años, pero yo lo veo en mi mente como si hubiese sido hace 5 minutos. Y eso es un resentimiento. Vuelve el sentimiento, vuelve esa idea a mi corazón y vuelvo yo a sentir el mismo dolor, la misma opresión que tuve cuando me causó el mal. Entonces, liberarte de eso es un proceso. Diga conmigo proceso. Usted se ha cortado y usted ve la sangre. Lo primero que hacía mi mamá, buscaba café, Carlos, cuando nos partíamos la cabeza, buscaba y nos ponía algo para detener la sangre, porque es lo primero que Dios va a hacer. Detener la hemorragia. Pero después que detiene la hemorragia, te lo va a curar. Va a poner, ¿quiénes recuerdan el Mertiolate? Eché la cédula afuera, dice. Porque eso es lo que nos ponían. Y cuando te ponían Mertiolate, ¿qué pasaba? ¡Ay! Eso sí ardía, hermano. Pero decía mi mamá, esto me va a doler más a mí que a ti. ¿Qué me va a doler más a ti? Me está doliendo a mí. Sí, y que te va a doler más a ti que a mí. Me está doliendo a mí. Pero al poco tiempo salía una costra. Y tú dices, ¿cómo va la cortada? Me estoy curando. Y yo, como veía que me estaba curando, me iba a jugar béisbol. Pero en lo que me metía la manilla en la mano, se arrancaba la costra. ¿Y qué pasaba? Sangre, decía mi hijo. Así que es un proceso. Inclusive, llega un momento que la costra se cae sola. Pero aún así, por debajo todavía la piel está sensible y tienes que cuidar esa herida para que no vuelva a sangrar. Así que estos son procesos que tenemos que vivir en nuestra vida, porque hay gente que nos ha dañado y no es solamente decir, yo te perdono, eso es decir, yo te disculpo. Perdonar es que tú puedas pasar. Miren, perdonar no es olvidar el agravio, no es justificar lo que me hicieron, sino liberarme a mí del pozo del resentimiento. Es quitarse esa carga.
Yo no sé qué tú viniste cargando este día aquí, además de un bebé. Yo sé cómo tú debes salir de este lugar sin ninguna carga. Porque es lo que Dios te ha traído. Es el plan que, esto sí es lo que Dios tenía planeado para tu vida. Sacarte de esa cárcel, de ese pozo. A lo mejor tu propio hermano, tu propia esposa, tu propio esposo o un gran amigo que todavía se hablan, pero le hablas con resentimiento, porque tú te acuerdas que en el 2003 él te hizo esto y te pidió $100 y no te lo pagó y después habló mal de ti. Tú estás con eso y no lo has soltado, lo tienes preso a él y estás preso tú. Y eso es lo que pasa. Entonces Dios quiere que tú ofrezcas perdón para restaurar las relaciones. José tuvo que procesar este asunto. Y les repito, desde el día que José fue vendido al día que se encontró con sus hermanos, probablemente habían pasado unos 14 años. Tiempo para tratar de sanar. Y dice la palabra, voy a leer el versículo 7 y 8 del capítulo 45, el que sirve de base para esta prédica. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón. Oh, chala, eso está fuerte, ¿eh? Dios me puso por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. / de todo el mundo. Eso es lo que significa. Así que yo restaurame. Mira, tranquilo, yo vi las cosas como las vio Dios, por eso es que yo te puedo perdonar. Porque no me puse en mi posición, me puse en la posición de Dios. Y ahora entiendo que yo debo vivir sometido y comprometido con el plan que Él tiene para mí. Así de sencillo. Y cuando tú puedes asimilar esto y ver las cosas de la óptica de Dios, tú das el perdón y hay restauración. Dios quiere que tú restaures tu vida, tu relación con esa persona que tienes atada a ti y que te pesa y que no te deja caminar. Tú no puedes seguir en esa cárcel, tú no puedes seguir preso en el pozo, tú tienes que soltarla, tú tienes que soltarlo. Y les digo algo con temor y temblor, a veces estoy hablando de tu propia pareja, de tu propio hijo, gente que no tiene buena relación entre su familia, que no tiene buena relación padre-hijo o esposo-esposa, porque a lo mejor, vamos a decir un ejemplo, él fue infiel y ella dice, te perdono. Pero no olvido, dice una por ahí. Mira, ese dicho de te perdono pero no olvido, eso no es perdón. Aunque yo les repito, perdonar no significa amnesia, no significa dejar de recordar. Significa que yo pueda ver al pasado y ver y tener paz en mi corazón. No soy un loco que me volví loco y yo no sé qué pasó y tú quién eres. No, yo sé quién eres tú. El que me pidió $1,000 y nunca me los pagó. Yo sé quién eres tú. El que habló mal de mí. Yo sé quién eres tú. El que fue y me acusó para que me despidieran. Yo sé, pero yo te perdono. Porque lo que tú no sabes es que después que tú me votaste, me contrataron en un mejor trabajo y ahora ganó 3 veces lo que ganaba ahí. Mira, cuando tú comienzas a ver las cosas desde el lado de Dios, mira, yo le voy a decir algo. Ya yo he comenzado hasta perdonar a Judas. Sí, porque yo digo, ojo, si Judas no lo hubiera entregado, yo no estaría salvo. O sea, uno comienza a ver que había un propósito en cada cosa. Entonces usted quiere odiar más a Judas que el propio Dios. Déjele esas cosas a Dios. Usted no es juez ni yo tampoco. Nosotros tenemos que aprender lo que Dios quiere, que perdonemos. Así que eso restaura. Pero interesante para mí no es solamente saber que el perdón comienza cuando yo veo las cosas desde la óptica de Dios, sino también que el perdón no es debilidad, sino transformación. Tú si eres bobo, tú lo vas a perdonar después de todo lo que te hizo. Yo no te entiendo. Tú vas a volver con esa mujer después que te puso los cuernos. Tú eres bien tonto. Bien. Y yo conozco gente que cuando tú tomas la decisión de perdonar, ellos se ponen bravos. Hay gente que te quiere seguir viendo en el pozo y son tus amigos. Ay, pobrecito, ay, cuánto yo siento lo que te hicieron, ¿verdad? Sí, hace 7 años tu esposa te traicionó, sí, ¿verdad? Ay, pobrecito de ti.
No, él tiene que salir de ahí, él tiene que rehacer su vida, él tiene que volver a vivir. Pero hay gente que te quiere ver ahí. Y si tú la perdonaste, oye, tú eres bien bobo, bien tonto, yo no lo hubiera perdonado. ¿Tú sabes lo que te haya puesto en los cuernos con fulano? O sea, que estaban ya dos viejitos confesándose sus pecados porque iban a morir. Y dice, ¿tú conociste, mi amor, a la vecina de al lado? Sí, ese cuerpecito fue mío. Y la viejita dice, sí, ¿te acuerdas cuando vivíamos en Carraquilla que estaban los bomberos ahí? Ese cuerpecito fue mío. O sea, de lo que tú traes, tú llevas. Así que tú tienes que comenzar a perdonar para también ser perdonado. Están masticándolo, ¿verdad? Efectos tardíos. Entonces, yo tengo que elegir perdonar porque yo no soy tonto, yo no soy débil. Yo estoy permitiendo una transformación en mi vida. Y eso es lo que quiero que tú entiendas. Elegir el amor en lugar de la venganza. Esa es la voluntad de Dios. José lo tenía claro, yo lo estoy leyendo aquí. José tenía claro que él tenía el poder para castigar a sus hermanos, pero prefirió el amor. Si ustedes leen con detalle este capítulo 45, que los animo a que lo hagan, recuerden, ya él tiene 14 años procesando este asunto, ¿verdad? Llegó el momento de que los tenía ahí. ¿Y qué le pasa, jefe? Esos que están ahí son mis hermanos. Y él hasta los vio y se fue y se escondió y lloró. Y después regresó. Y estamos hablando de 14 años después. Y los miraba. Vamos a meterle esta copa ahí entre sus cosas para acusarlos. Oye, ¿tú sabes lo que iba a pasar a esa gente? Estamos hablando que le robaron al gobernador. Él comenzó a fraguar ciertas cosas. Él comenzó a maquinar ciertas cosas y los puso en una posición de debilidad. Ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Y él comenzó a manipular. Y ustedes tienen hermanos, si ustedes tienen un papá, si ¿dónde está su hermano? Está vivo con mi papá. Si quieren ser perdonados, tráiganlo. Ay, se los comenzó a poner dura. Y usted sabe que usted ha hecho eso también. ¿Usted quiere mi perdón? Tiene que someterse primero. Porque comenzamos en nuestra humanidad a procesar una venganza en vez de dejársela a Dios. Pero como José era un hombre de verdad temeroso de Dios, que él vivía la fe de sus padres. Así como estos niños que fueron dedicados, él creció respetando a Dios y él no podía proceder así. Así que lo que habían puesto en su corazón su papá en sus enseñanzas, él lo transformó y él tuvo que tomar una decisión. Amados hermanos, el perdón no es una emoción, es una decisión que tú tomas. Tú decides perdonar. Tú lo decides. Hoy, aquí y ahora, tú te puedes ir perdonando al que te ofendió. Es que todavía no lo siento, pastor. Yo no te pregunté si lo sentía. Porque la Biblia no me habla de sentir. La Biblia me dice que Él quiere transformarte. Desde el momento que tú llegas a los pies del Señor, tú inicias un proceso de transformación, que es lo que nosotros le llamamos santificación, que es ir transformando nuestro carácter hasta lograr tener la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Cristo. Yo me tengo que ir pareciendo cada día más a Cristo. Y esa es la misión. Por eso que cuando culmina, miren lo que dice el 45:15. Que él prefirió armar a sus hermanos. Dice, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Qué hermoso. Yo veo que en esto, cuando yo lo leo, yo veo que una de las cualidades del carácter de Cristo es su gran misericordia. Y por eso Él espera que nosotros también seamos como Él, misericordiosos. Yo le he dicho antes, Dios hace misericordia utilizando a hijos con corazones misericordiosos para que lleven su amor a la persona. Esa es la manera como Él trabaja. Él va a usarte a ti para llevar misericordia a otro. Y Dios dice, cuando tú haces eso, te estás pareciendo a mí. Cada día te estás pareciendo a mí. Y eso es lo que estamos buscando. Esa es una cualidad de Cristo. Miren, 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 15. Yo lo voy a leer para ustedes. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para otros y para con todos. Esto no es un consejo, es una orden. Es una orden. Cuando Dios dice, lo que dice se hace, se obedece. Y eso es lo que me deja ver a través de estos versículos, a través de estos pasajes de la vida de José.
que el perdón que él ofreció trajo sanidad a él. Él fue sano después de tantos años, de tanta esclavitud, de tanta cárcel. Y aún estando reinando, todavía él estaba preso porque llevaba el rencor de lo que le hicieron sus hermanos. Y como Dios te ama y ama a José, le ofreció la oportunidad divina de liberarse. Y hoy también te la ofrece a ti. Libérate, libérate. Dios te quiere liberar. Esa sanidad, mire, les repito, es una orden. Y la Biblia está llena. Yo leo, por ejemplo, aquí, permítanme mi Biblia, Efesios 4, 31 al 32, dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amados, les repito, la Biblia es el manual del fabricante. La Biblia nos dice lo que Dios sabe que Él nos hizo, qué es lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Si usted tiene carro y usted abre la guantera de su auto y saca el manual, el manual te dice todo lo que el fabricante dice que tienes que hacer con ese carro para que te dure mucho. Si el carro dice que te aconseja ponerle gasolina de 95 octanos, no le pongas agua. Ese no es híbrido, hermano. No le pongas diésel, no es diésel, es de gasolina. Y lo que recomienda el fabricante es que sea de 95, ni siquiera de 91. A mí me pasó, llegué a la estación de gasolina y era un muchachito nuevo y él fue sacando manguera y echándome gasolina y mi carro es diésel. Por supuesto que me trancó la máquina enseguida. Tuve como 3 días sin, era el carro que tenía antes, pero también era diésel. Tuve como 3 días sin carro por un error de un muchacho. Dice, yo no sabía, muchacho, con tu abriste ahí decía diésel, pero estabas apurado, estabas afanado porque veías la fila y no me diste la consecuencia de tu, perdóneme. No, yo te perdono, pero ¿quién va a pagar esto? Y eso es algo que tenemos que recordar. Dios te perdona, pero las consecuencias de tus actos hay que cargarlas. David pecó con Betsabé. Tuvieron producto de esa situación, de ese pecado de fornicación, ella salió embarazada y el niño se estaba muriendo y David comenzó a orar y comenzó a pedir por el niño y Dios le dijo, el niño se muere. Yo te perdono, pero el chiquillo se muere. Y no me hables más de esto. ¿Qué hizo David? Se sacudió el cilicio y no habló más de eso. Ay, Dios es malo. No, esas fueron las consecuencias de tus actos. ¿Te perdonó Dios? Sí, lo perdonó. Pero dice la Biblia que la espada no salió más de la casa del propio David. Hay consecuencias. Por eso es que tampoco podemos estar haciendo del perdón y del pedir perdón un deporte, como dijo delante del video. Yo no puedo estar, ay, perdóname, ay, te ofendí, perdóname, ay, te robé, perdóname. Oye, basta, déjate de vivir así. Tú no puedes ir por la vida dañando a la gente. Entiende que todos tus actos te van a alcanzar porque van a tener consecuencias. Y cuando estés en consecuencia, pastor, ore por mí porque me van a meter preso. No, te van a meter preso porque robaste. No porque Dios no te ama. Pero Dios va a tratar contigo ahí. Y es lo que Dios nos está hablando hoy. Él quiere que entendamos que este perdón es una transformación. Va a comenzar a transformar al que lo da y al que lo recibe. Y yo les añado algo. El perdón hace más bien al que lo otorga que al que lo recibe. Mira, hay gente que te ha dañado y está en su casa tranquilo y tú estás en tu habitación a medianoche comiendo techo. Ese desgraciado, ese no sé qué. Ay, Señor, si se muriera. No, mejor que lo aplaste un tren. Había una canción dominicana hace muchos años, se llamaba Pena. Y él le decía, yo no te deseo mal, lo único que te deseo es que te lleve el diablo. O sea, y eso que no le deseaba mal. Y hay gente que no duerme. Hay gente que se está literalmente comiendo las bilis porque odian a alguien. Y esa persona está tranquila en su casa. Es más, que le diga algo, muchas veces ni saben que tú estás bravo con ella. Por eso es que tú no tienes que esperar a que te pidan perdón. Tú tienes que ofrecer el perdón. Si tú vas a esperar, es que, pastor, es que usted no entiende. Él me tiene que venir a pedir perdón porque él fue. ¿Y si él no viene? ¿Tú vas a seguir preso, metido en ese pozo?
tú emites el perdón. Yo quiero que ustedes sepan todos que en la cruz del Calvario Cristo firmó el perdón de todos nuestros pecados. De nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y que todo aquel que acepta ese perdón solamente tiene que ir, humillarse delante de Dios y reclamarlo y decir: yo quiero ese perdón, ¿me lo das? Ya yo te lo di hace 2000 años. Que tú no has venido a reclamarlo es otra cosa, pero yo ya te lo ofrecí. Si no, no hubiera enviado a mi hijo. Yo no mandé a mi hijo para morir por un grupito de personas. Es más, dice la palabra que cuando Cristo fue crucificado, Él descendió a lo más profundo y Él fue y llevó cautiva la cautividad. En otras palabras, allá estaba el seno de Abraham y había gente que había sido conforme a Dios, pero no habían escuchado a Cristo, y Cristo les predicó y Cristo les dio el evangelio y los tomó y los llevó consigo al cielo. Esa gente fue liberada. Entonces tú puedes tener mucho tiempo, pero no has sido liberado. Y Dios hace 2000 años proveyó la libertad para tu cárcel. Y eso es lo que tú te tienes que ir hoy pensando: Dios me hizo libre, Él me está reconciliando. Ese perdón, que como les dije, tengo que verlo desde la óptica de Dios. Ese perdón que no es debilidad, sino transformación, también me dice que trae restauración y paz. ¿Cuántos quieren vivir en paz? ¿Cuántos quieren ser felices? No es nada mágico y que va a sonar un arpa y ya usted es feliz. No, yo le estoy dando lo que dice la Biblia, el manual del fabricante, lo que debemos hacer si queremos realmente ser felices. Perdona. Pastor, es que yo no puedo. Entonces, si tú no puedes perdonar, recuerda lo que hizo Cristo por ti. De hecho, ¿cómo dice el Padre nuestro? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que si tú no estás dispuesto a perdonar, estás en el lugar equivocado, buscando el perdón equivocado. Porque Dios te dice, como el chinito: di tú primero. Di tú primero. Tú tienes que perdonar y Dios te va a perdonar. Y eso es lo que mucha gente, hay gente que quiere: levanto mis manos y yo soy cristiano, y tengo como a 3 personas encarceladas en mi casa, en la cárcel de mi odio. No puede ser así. Y es lo que Dios nos está tratando hoy. El perdón nos va a hacer libre. Mira lo que dice en el 45, el 9 y el 10. Daos prisa, id a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Reconciliación. Qué cosa tan hermosa es que tú puedas abrazar y restaurar una amistad que se ha dañado. Yo tenía un amigo que amo mucho, pero escúchenme, que amo mucho. Nos convertimos juntos. O sea, nacimos el mismo día. Y me hizo una gran ofensa. Y yo dije: de esta chicha no tomo más. Y partimos palito, como dicen. Y la verdad que yo estaba muy molesto. Y él en su mente, yo no sé cómo, porque él fue el que hizo la ofensa, él también estaba en su... Y yo de verdad había tomado la decisión de no hablarle más. Así, lo borré de mi Facebook. Llegó el cumpleaños de otro amigo mío. Algunos conocen a Cristian, vivía en República Dominicana. Y Cristian me escribía y me decía: yo te extraño, loco. Yo quisiera que tú estuvieras aquí conmigo. Yo quería darle ánimo. Y yo comienzo a escribirle unas palabras muy lindas. Tú no estás solo, estás con Dios. Él todo lo perdona. Y yo te digo que si yo te he hecho algo que te ha dañado, perdóname. Aún a la distancia, Dios te ama y me ama a mí y quiere que permanezcamos siendo amigos para siempre. Le escribí eso bonito y se lo envié a mi amigo Cristian. Pero estaba tan bonito que se lo envié a 2 o 3 amigos más, porque me salió bonito. Ustedes no saben lo que me pasó. Se me fue el mensaje para el tipo, al de aquel. Allá la pete. Como a las 1:30, 2 de la madrugada, porque vivo en un país donde la diferencia de horario es grande.
ring. Yo, ¿quién está llamando? Las llamadas a medianoche no. Loco, sopa, yo también te quiero bastante. ¿Tú sabes qué? Y nos reconciliamos y volvimos a nuestra amistad y la retomamos. Él es pastor. Por supuesto. Sí, porque tú también esperas frutos de arrepentimiento. O sea, pero sinceramente, el perdón no depende de ti, depende de mí. O sea, yo soy el que doy el perdón, punto. Inclusive si tú todavía no me lo has pedido, pero ya yo lo tengo. O sea, ya yo procesé eso en mi ser y ya yo estoy dispuesto a dártelo. Entonces, hay reconciliación, te hace libre. La misma palabra, comparándola con otros textos en Lucas 6, 27 al 28, mira, lo voy a leer aquí en mi Biblia. Dice, pero a vosotros, los que oís, yo digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que te aborrecen, bendecid a los que te maldicen y orad por los que te calumnian. Hermano, si usted tiene un problema con eso, vaya al que escribió esto. No fui yo. Eso es lo que nos está mandando Dios. Dios quiere familia. Esta es una iglesia de familias. Y no vamos a crecer fuertes si no afirmamos nuestros lazos familiares. Posiblemente usted está sentado al lado de un familiar que usted ha ofendido y que esa persona lleva ese dolorcito allá adentro hace rato y dice, qué buen momento, Dios sabe lo que tiene que hacer. Quiero terminar contándoles otro testimonio. ¿Quiénes conocen a G.J. Ávila, el gran predicador evangelista? Haciendo la historia corta, su yerno mató a su hija. La mató. Y cuando yo escuché este testimonio de él, él dice que se metió en un ayuno de 21 días y dijo, yo no salgo de este cuarto hasta que yo no lo perdone. Y oró por él, y oró por él, y oró por él hasta que en su corazón sintió que lo había perdonado. ¿Y qué hizo? Fue a la cárcel donde él estaba y cuando el muchacho lo vio, ay, ¿usted qué hace aquí? Tranquilo, no te sorprenda. Yo te he perdonado, yo te libero. Vive, porque tú todavía tienes una vida por delante. Mi hija está mejor que tú y que yo. Mi hija está en los brazos de Dios. Tú eres el que estás preso. Tú eres el que está lleno de culpa y yo te libero de esa culpa. El muchacho lloró y dicen, porque ya la historia sigue, pues bueno, que se convirtió y fue hasta allí en la cárcel, fue predicador porque él estaba apartado. Entonces yo veo que hay restauración y Dios está buscando eso en medio de la familia. Mientras los músicos se preparan, yo quiero desafiarlos. Quiero concluir diciéndoles que el perdón, como les dije, no es una emoción, es una decisión. Yo decido perdonar porque es lo que Dios espera de mí, porque es lo que ya Él hizo conmigo. Si queremos que Dios nos perdone, comencemos a perdonar. Jesús nos dio el gran ejemplo. En la cruz del Calvario, cuando lo estaban clavando, lo estaban dañando, Él dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Esteban, el primer mártir de la historia, lo estaban apedreando y él vio los cielos abiertos y él dijo, perdónalo, Señor. También el que ve las cosas desde la óptica de Dios entiende cuál es la voluntad de Dios. Yo quiero pedirle que se pongan de pie, vamos a orar y vamos a dejar que el Señor ministre en nuestras vidas. Recuerden que perdonar no significa olvidar la ofensa, sino decidir soltarla para sanar. Y yo quiero hacerle un desafío. ¿A quién necesitas perdonar? Pide a Dios que sane tu corazón y que te dé fuerzas para hacerlo. Yo quiero que oremos, pero vamos a hacer una oración especial que nos libere. Este altar está abierto, señal de la presencia de Dios. Y yo quiero invitar a todo el que esté aquí que pase y traiga su corazón en la mano. Tráigalo en la mano, así como los niños, obedezca. Traiga su corazón en la mano y dice, Señor, examínalo, porque todavía hay algo que yo sé que en mi corazón tengo que superar. Vamos a orar y pase adelante, vamos a orar y ser ministrados. Amado Dios, gracias, Señor, por la palabra que yo he recibido hoy. Señor, hoy yo entiendo tus propósitos y tus caminos son más altos que mis caminos, Señor.
Y entiendo que para poder ser una familia fuerte, una familia unida, yo tengo que pasar la página. Yo tengo que perdonar, Señor. Hoy, Dios, traigo a memoria a ese hermano, a esa hermana, a ese marido, a esa mujer, a ese amigo que me dañó. Y hoy yo no regreso preso a mi casa. Hoy yo libero mi corazón. Hoy yo me salgo del pozo del resentimiento, Señor. Hoy entendí tus propósitos. Hoy camino en tus propósitos, Señor. Y vengo delante de ti enseñándote mi corazón, sabiendo que necesito soltar a esta persona. Padre amado, Padre bueno, yo quiero ser libre. Padre amado, yo quiero paz en mi corazón. Yo quiero que tú me des esa paz que no es la que da el hombre, sino la que supera todo entendimiento, Señor. Esa paz que me permite recordar el mal, pero no odiar. Que me permite ver hacia el pasado y mirarlo con satisfacción y tener paz. Y cuando yo tenga esa paz, Señor, yo sé que voy a poder vivir un mejor presente y voy a tener un futuro de amor porque logré perdonar. Padre, tú sabes quién fue el que me dañó. Diga usted en su mente. Yo quiero que usted en su mente vea la cara de esa persona. Esa persona que usted sabe que lo ofendió a lo mejor hace mucho tiempo, pero que hoy Dios le pide que lo recuerde. Hoy Dios te dice, suéltalo. Hoy Dios te dice, te he traído aquí para liberarte. Te he traído a este lugar santo donde habita mi presencia para que tú seas libre. No es un acto social, es un acto de libertad. Yo suelto, yo libero mi corazón del resentimiento. Ya yo no voy a sentir más dolor cuando piense en esa persona. Yo decido perdonar. Yo decido restaurar lo que se había perdido. Yo decido volver a la comunión con Dios a través del perdón de mis hermanos. Porque yo entiendo, Señor, que si yo no perdono, no puedo ministrarte. Yo no perdono, no puedo adorarte, porque te estoy ofreciendo agua sucia, Señor. Solo tú sabes las cosas que estás haciendo. Solo tú sabes.